GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano, con la participación especial de la doctora Gloria Rocío Estrada Antón, licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestra en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de las Américas Puebla. Posee un doctorado en Derecho de la Universidad Marista. Cuenta con una experiencia de más de 14 años en el área legal y de gestiones, así como en la consultoría en materia de comercio exterior y aduanas. Hoy día se desempeña como consultor de la firma Antón Rioja SC y Avalon Consulting, a cargo del área de gestiones y defensa jurídica en materia de comercio exterior y aduanas, así como de consultoría en el campo de comercio exterior e internacional. En la conducción, el contador público Nicolás Pérez. Los dejamos con nuestra invitada, la doctora Gloria Rocío Estrada Antón. Bienvenidos, buenas tardes a una nueva emisión de Los Mejores Fiscalistas de México. Bueno, pues el día de hoy en lo personal es una visita muy agradable, pues la visita de la licenciada Gloria. Gloria, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad que tenemos de platicar contigo el día de hoy. Y bueno, a mí me parece, como estábamos comentando, un tema relevante, un tema importante y sobre todo para redondear este tema de reformas, me pareció un punto interesantísimo el de comercio, de impuestos al comercio exterior, pues es un tema amplísimo, como lo estamos comentando. La verdad es que te decía, pues es un placer para mí en lo personal tenerte aquí, estimada Gloria. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy agradecida por esta invitación en la que me permiten pues transmitir un poquito de la importancia que está teniendo este tema, sobre todo para los fiscalistas. Es fundamental que hoy en día estemos preparados, conociendo todos los cambios que se involucran dentro de esta reforma fiscal que ha dado mucho de qué hablar. Precisamente el tema aduanero no es un tema ajeno a pues todo el área fiscal y estamos seguros de que capacitarnos en este tema será fundamental en los próximos años para lo que le espera a nuestro país en la inserción de pues nuevos bloques comerciales a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues este tema pues está en boga precisamente con esta publicación del 9 de diciembre acerca de la reforma en materia aduanera. Y bueno, pues comentábamos también en materia de código fiscal tenemos que ver muchas cuestiones. En fin, yo de hecho te voy a comprometer a que nos hagas favor de visitarnos otra vez, claro que porque sí. es un tema que da para muchas horas. Como me estaba comentando, bueno, pues es un tema que desafortunadamente no hay una licenciatura académica como tal. Me decías ahí una excepción, pero yo estoy seguro que tu experiencia pues es lo que nos va a aportar el tema de hoy, ¿no? Claro, y el estudio constante de estas disposiciones y la conciencia de que cada vez más las empresas mexicanas están abocadas hacia el interés de exportar y adquirir pues todos sus insumos, todos los productos que nuestro país requiere a través de las importaciones. Entonces, este es un tema que no nos es ajeno como fiscalistas y creo que será fundamental darnos el tiempo para estudiarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues desafortunadamente, híjole, tengo tantas cosas que platicar contigo. Mira, en relación a esta reforma aduanera, también yo considero en boga con toda esta notificaciones a través de medios electrónicos, que por ahí creo que hubo también cambios importantes. Y además, pues desde la Cámara de Senadores, ya desde el Ejecutivo se hacía la propuesta de estar planteando que las propias empresas fueran también capaces de llevar a cabo importaciones de mercancías y exportaciones de mercancías. ¿Cuál en resumen, Gloria, cuáles serían los puntos que consideras importantes en la reforma en materia de ley aduanera para este año? Son muchos los cambios, pero nos podemos concentrar específicamente en algunos, los importantes para mí. El primero de ellos es una adecuación a la figura del agente aduanal y una creación a una nueva figura del representante legal aduanal, lo que nos permite adecuarnos a compromisos internacionales en materia de esta facilitación aduanera, facilitación en la operación. Cada vez es más importante para los actores del comercio internacional el que las aduanas se conviertan en puntos de entrada y salida efectivos, eficientes e inmediatos. Dejar de constituirse como
puntos engorrosos para la revisión de la mercancía y que sea la propia autoridad la que determine de manera posterior revisiones a estas mercancías. Es importante también hacer notar que nuestra ley aduanera cambió en aspectos como la seguridad jurídica para los importadores. Se eliminó un artículo que era fundamental, el artículo 44, que definía lo que las autoridades aduaneras te podían revisar en el momento del primer reconocimiento y segundo reconocimiento, que se constreñía a las mercancías. Hoy en día, al eliminarse ese artículo, en aduana va a ser la autoridad capaz de revisarnos cualquier aspecto relacionado con la operación aduanera, aspectos como subvaluación, aspectos como origen, aspectos que pues implican pues, la presentación de documentación o alargar un poquito la revisión que la aduana supuestamente debería de facilitar. Hubo un cambio importante también en el artículo 89 que nos habla acerca de la posibilidad de rectificar la operación aduanera plasmada en el pedimento. Y esto hasta el momento no ha sido acotado a través de reglas de carácter general, esperamos que así sea, porque en este momento está abierta la posibilidad de rectificar todos los campos del pedimento que antes estaba limitado en cuanto a ciertos campos, ¿no? Como de cantidad. Es un tema fundamental. Desaparece el segundo reconocimiento que pues había sido creado un poquito para controlar la actividad que se llevaba a cabo en el primer reconocimiento y para ayudar a la autoridad en la revisión en el momento en que las mercancías se presentan en aduana. No desaparece el dictaminador aduanero porque este se convierte en el coadyuvante de la autoridad en temas de seguridad nacional. Y esto obedece mucho a estas tendencias internacionales para proteger a nuestro país y apoyar en la creación de bloques comerciales temas como terrorismo o temas relacionados con mercancías prohibidas a nivel internacional. Entonces vamos a ver un gran cambio en esta ley aduanera, en ese aspecto de cumplir con compromisos internacionales, ¿no? Algunos, como tú comentas, algunos de estas reformas pues provienen precisamente de estos compromisos a nivel internacional. Así es el caso de los compromisos que tenemos con la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, el Convenio de Kioto, y con la misma OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que nos están ya pidiendo que convirtamos a las aduanas en puntos de facilitación para el ingreso y salida de mercancías. Perfecto. Esta figura que me comentas, Gloria, en cuanto al agente aduanal, creo que sí es un tema que me va a dar pauta para que me des tu opinión. Por supuesto, ya me estás comentando que forma parte de estos compromisos que se tienen a nivel internacional, pero bueno, ¿cuáles son las facultades que tiene o que en su caso tenía el agente aduanal para llevar a cabo estas operaciones a nivel internacional? Con anterioridad, nosotros teníamos dos figuras, las más importantes, que era el agente aduanal, como una persona física que obtenía la patente por parte de la autoridad hacendaria para poder realizar despacho aduanero por cuenta de terceros. El agente aduanal podía trabajar para quien él quisiera, obviamente es una relación entre los particulares, y estos particulares, para poder realizar los trámites ante la aduana, se tenían que representar a través de esta figura. Él funcionaba como tu representante legal. Por otro lado, existía ya la opción, no es nueva, la opción es bastante vieja, del apoderado aduanal, que consistía en contar con un empleado de tu empresa o como persona física que pudiera realizar estos despachos aduaneros y te ahorrabas ya pues la figura del agente aduanal, tenías ya la posibilidad de hacerlo por tu cuenta. La figura del apoderado aduanal sí funcionó en nuestro país durante mucho tiempo. Hoy mismo están vigentes estas autorizaciones otorgadas a muchos de ellos, pero no se constituía por las normas existentes como una figura viable para la mayoría de los importadores. Estos compromisos internacionales hoy en día nos están pidiendo que se permita cada vez más a las empresas hacer los trámites sin intermediarios, en la medida en que tengan la capacidad. Hoy en día se transforma la figura del apoderado aduanal en un representante legal aduanal, que va a tener esta atribución de poder realizar los despachos sin el uso del agente, porque él, pues, de alguna manera constituye un gasto adicional para algunos empresarios, y pues esto implica que cuente con las características, las autorizaciones para poder desempeñarse como tal. Entonces, realmente no hubo un gran cambio, el agente aduanal no desapareció.
Lo que sucedió es que ya no se considera como obligatorio, dada la figura mejorada del representante legal aduanal. De hecho, es lo que te iba a comentar. Hubo un fuerte rumor sobre la desaparición de estos agentes aduanales. ¿No? Están ahí y van a continuar realizando para cualquiera que así lo desee, mediante una contratación de su servicio, los despachos aduaneros que consideren necesarios. Claro está, si deseas tú omitir ese gasto porque pues prestan un servicio y cobran, puedes utilizar ya los servicios de tu representante legal aduanal y obviamente tendrás que dotarlo de toda la infraestructura y las características para que él pueda realizar el trámite en aduana, ¿no? Y despachar y tomar las mercancías, transportarlas, etcétera. Ok. Esta figura entonces es en esencia una facilidad que se nos está otorgando. Ya no es necesario propiamente el uso de este apoderado, de este agente aduanal, ya no es necesario el uso de estas personas. Sí va a ser interesante, por supuesto, que nos platiques qué requisitos se requiere, válgame la redundancia, qué requisitos una empresa tiene que cumplir para poder contar con esta persona, con esta figura del representante, de este representante. No cambiaron mucho los requisitos, cambiaron quizás para hacerse más estrictos. La figura del apoderado aduanal con anterioridad no tenía el requisito de ser mexicano, hoy el representante legal aduanal sí lo tiene. Okay. Otra característica es que deberán contar con la infraestructura necesaria para transmitir electrónicamente la información, cosa que la agente aduanal tiene de manera permanente, pues tú con representante legal tendrás que contar con esa misma capacidad y pues los medios logísticos para poder transportar la mercancía y finalmente sacarla de una aduana. Un dato fundamental es que van a tener que hacer exámenes que también figuran para el tema de la agente aduanal, exámenes periódicos. ¿No? Correcto, entonces eso también nos da pauta a pensar pues, en que va a haber más campo de trabajo, ¿no? Por supuesto, y ahí habrá que promover pues, precisamente la capacitación en este rubro. La capacitación y sobre todo la especialización, porque como ustedes saben, el tema de los impuestos al comercio exterior es tan amplio que pues ni siquiera puede incluirse dentro de una resolución miscelánea fiscal, ¿no? Siempre las reglas se apartan de la resolución miscelánea precisamente porque es un tema que da para una cantidad de regulaciones muy especiales y muy vastas. Entonces, sí hay que estudiarlo, sí hay que capacitarse y hay nuevas oportunidades con estas figuras, como el agente aduanal hoy en día un poco más abierto y el representante legal aduanal. Hay que hacer mención que la figura del agente aduanal estuvo durante muchos años acotada a los agentes aduanales existentes. No habían generado las convocatorias por parte de la autoridad para convertirse en agente aduanal. Se espera, y la ley aduanera lo prevé, que se lance una convocatoria para nuevos agentes aduanales y pues darle más competitividad a este sector. Hoy en día tenemos cerca de 900 agentes aduanales, nada más. Hacen falta. Hacen falta, ¿no? Claro, cómo ha crecido el volumen de operaciones de nuestro país a raíz del Telecán, pues también debe crecer en esa proporción los especialistas en comercio exterior y en impuestos, ¿no? Correcto. Y por supuesto, ahí dentro de lo que me comentas, pues los requisitos para llevar a cabo, para poderse convertir en un representante legal no ha habido un cambio importante. ¿Qué me puedes platicar, por ejemplo, de estos representantes legales, su responsabilidad? A mí se me hace muy importante. ¿Qué me puedes comentar acerca de la responsabilidad de estos representantes? La figura se mantiene en cuanto a que el agente aduanal es responsable solidario, junto con el contribuyente, el importador o exportador, y en el caso del representante legal aduanal tenemos un cambio importante porque la anterior figura, el apoderado, pues no era por sí mismo un responsable solidario porque quien lo nombraba como su apoderado era ilimitadamente responsable ante el fisco federal. Lo que a nosotros nos ha sorprendido mucho de la reforma a la ley aduanera es que a este representante legal lo acotan haciéndolo responsable solidario. Entonces, esto limita mucho el interés de una persona física en querer presentarse para una empresa como su representante legal, siendo que un riesgo en una operación aduanal que generara sanciones, omisiones de impuestos, multas, pues para una persona física es muy elevado, ¿no? Entonces, la figura parece que tiene este candado todavía, es nuevo, el apoderado no lo tenía, pero vamos a ver, estamos esperando las reglas y con las reglas esperamos que se
define un poquito la figura. Sí, sí, por lo que me comentas, definitivamente va a ser un tema muy importante, pues definir este tipo de situaciones. En cuanto a estos representantes legales, me parece muy importante y nuevos campos de trabajo entonces. Esperamos que sí, y sobre todo esperamos la especialización a favor del contribuyente que hoy vive pues un poquito esta incertidumbre ante los escasos especialistas que pueden dedicarse a realizar operaciones como los agentes aduanales, porque consideramos que son muy pocos, y pues la poca oferta educativa que hay para capacitar a los que hoy en día deben de tomar las riendas de los impuestos al comercio exterior. Ok, Ahí sería importante. Claro. Exprimiendo un poquito este tema de estos representantes, ¿cuáles serían sus funciones? ¿Cuáles serían las funciones de estos representantes? La realización del despacho aduanero. Es fundamental que nosotros recordemos que la ley aduanera prevé que el despacho aduanero se va a constituir por estos actos y formalidades desde que la mercancía ingresa a una aduana hasta que se extrae de la misma. Desde pues el momento en que ingresa, se deposita en aduana, se encuentra en un recinto fiscalizado en su caso, se llevan a cabo pues todos los trámites como la elaboración del pedimento, el pago de las contribuciones y se activa el mecanismo de selección automatizada para poder determinar si las mercancías van a ser objeto de una revisión o simplemente dejarán la aduana. Todo este trámite es el que realiza el agente aduanal y ahora los representantes legales aduanales. Perfecto. Dentro de esta figura, por supuesto, también que ha sucedido, ¿verdad? Y yo estoy seguro que no sucede muy seguido, pero, por ejemplo, también en cuanto a la pérdida de mercancía en la propia agencia, hay un procedimiento que me imagino también tienen que llevar a cabo dichos representantes legales. Así es, el agente aduanal se había constituido únicamente como el representante durante el despacho. Hoy se le amplía esta responsabilidad y esta, digamos, atribución de representante legal en todos los aspectos inherentes a la mercancía, lo que antes no sucedía, ¿no? Se te perdía la mercancía en un recinto fiscalizado, en un almacén, y pues el agente aduanal estaba limitado porque no era tu representante legal más que para el despacho aduanero. Hoy se le da esta posibilidad de constituirse como tu representante legal oficial ante todos los actores de la operación aduanera dentro de la aduana. Eso es buenísimo. Bueno, desde mi punto de vista sería buenísimo. Hay opiniones divididas. Hay algunos agentes aduanales que yo he escuchado en los foros que consideran esta una obligación adicional y otros que lo consideran como una oportunidad de servicio, una oportunidad más a favor de sus clientes, ¿no? Es un punto que ha encontrado un poquito de opinión y de controversia. Pero sí, yo coincido en que es afinar la figura y darle el justo lugar a la agente aduanal, ¿no? Que ha sido tan importante en el crecimiento del comercio exterior del país. Perfecto. En verdad es una figura que ha protegido al contribuyente, pero ya necesitaba una actualización. Ok, y bueno, desde este punto de vista, esta figura, ya lo comentaste, ha facilitado, sí va a facilitar en la práctica estos despachos, nos va a ayudar a que sea más fluido la mercancía, porque, bueno, pues desafortunadamente por cuestiones de volumen de trabajo, en las mismas aduanas de repente se atora el despacho de una mercancía. ¿Tú crees que esta figura del representante legal nos ayude a que sea más fluida el despacho de la mercancía? Debe ayudar a que sea más fluido y más competitivo en cuanto a los costos, porque pues obviamente al existir más oferta de agentes aduanales y la posibilidad de usar al representante legal aduanal, los costos tienden a bajar. Otro aspecto fundamental es que la figura del representante legal aduanal está un poquito acotada por el tema de la responsabilidad solidaria. Esperemos que esto mejore en reglas, pero no vemos muchas posibilidades. Si esto mejora y no se constituye como responsable solidario y se limita al empresario o a la empresa misma a ser la responsable ante el fisco federal, entonces sí va a facilitar el comercio, como lo manda la OMA y la OMC a sus miembros. Hasta en tanto eso no suceda, la figura quedó un poquito más acotada de lo que era el apoderado aduanal, a mi gusto. Entonces, el tema de la responsabilidad va a limitar mucho al representante legal. Sí, porque el apoderado no tenía esa figura y podía actuar, y ya su relación con su patrón, la empresa o el empresario en su caso, ya estaba definida por la relación que en particular establecieran.
Hoy en día, al convertir al representante legal aduanal en responsable solidario, pues hace que la figura prácticamente sea difícil. ¿Tú aceptarías? Dependiendo, dependiendo del honorario, ¿no? Entonces no habrá mucha oferta. Sí, puede ser, puede ser. Es un tema difícil, sí, ¿no? Sí. Puedes sí en un momento dado limitarlo desde tu punto de vista. Me parece bien. En cuanto a este punto, con estas facilidades, lo que la reforma nos ha dado pauta para entender en un momento dado que el despacho de mercancías se puede hacer directamente en el domicilio de las empresas. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Pues ya lo prevé la nueva ley aduanera. Y esta figura es fundamental porque lo que nos dice es que algunas empresas, no todas, claro, sino que aquellas que cumplan con ciertos requisitos que están por emitirse, estamos todavía pendientes con las reglas, van a poder realizar los despachos en lugares distintos a las aduanas. Esto debido a que México todavía no cuenta con la infraestructura suficiente para atender el volumen de operaciones que ya se están generando, dado el intercambio comercial que tiene ya con otras naciones y que se prevé de cara al acuerdo con el TPP, a la participación de México en este acuerdo que pues incrementaría de manera sustancial sus exportaciones y sus importaciones. Entonces, limitarlo a las aduanas y a la infraestructura aduanal actual sería pues ahogar un poquito la operación y pues detenerla, ¿no? Por eso es que esta figura, claro, para ciertas empresas que cumplan con ciertos requisitos, hablamos mucho de esta tendencia a las empresas consentidas, a las empresas de cierto nivel de cumplimiento, va a ser posible. Ok, por supuesto, esto me va a dar pauta para que las mismas autoridades tengan facultades diferentes o se amplíen estas facultades. O cambien, simplemente, ¿no? Desde 2011 vimos el nacimiento de la nueva autoridad aduanera, la autoridad que se especializa ya en revisar la operación aduanera, la AGACE, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que ha iniciado durante 2012 sus facultades de manera muy importante. Nosotros hemos visto ya una nueva tendencia en la especialización de la autoridad para fiscalizar, lo que generaría esta facilitación en la aduana, ¿no? Cada vez que la aduana sea menos un punto de retraso, que sea un punto de supervisión de seguridad nacional y que sea en casita cuando puedan revisar la operación aduanera a detalle, ¿no? Entonces, sí hay nuevas atribuciones. Hoy mismo se reformó el reglamento interior del SAT y precisamente la AGACE está tomando fuerza para dar ese impulso a que las aduanas no sean los puntos de detención de la mercancía, sino que ellas tengan las atribuciones bien definidas para revisar en casa. Yo veo ahí dos situaciones, a ver si estoy en lo correcto. Esto, por supuesto, puede generar molestia por parte del contribuyente a la hora de que están ampliando esas facultades y de poder ir a revisar directamente en el domicilio, pues ahí yo veo esa situación. Por otro lado, veo, por supuesto, la facilidad que tú nos estás planteando. Oye, va a ser más ágil que salga la mercancía de la aduana, pero a la hora de entrar al domicilio yo veo que tienen esa facultad y puede generar molestias. ¿Qué es esta facilidad que tú nos estás comentando en materia de comercio? Los compromisos que tenemos. ¿Dónde va la balanza? ¿Crees que sea para mejorar este cambio? Que le cause más problemas. ¿Qué opinión nos tienes al respecto? Depende cómo lo ejerza la autoridad. Hoy en día nosotros tenemos las mismas facultades de comprobación establecidas en código y en ley aduanera. La verificación de mercancía en transporte, el primer y segundo reconocimiento, ahora acotado al primer reconocimiento, la visita domiciliaria, la revisión de escritorio, para nosotros la glosa, siguen siendo las mismas facultades de la autoridad. Sin embargo, la decisión es cómo se organiza la autoridad para ejercerlas. ¿En qué medida le da prioridad la autoridad a revisar dentro de la aduana o saliendo de la aduana? Hoy estamos viendo mayor incidencia en la verificación en transporte, es decir, la facultad desde que sale la mercancía de la aduana hasta que llega a un punto en un domicilio ya referido para su destino. Puede suceder que la autoridad te revise y hay mayor incidencia. También puede suceder que la autoridad te revise en casa o que te pida que le lleves la documentación. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es cómo la autoridad mejora su capacidad de revisar, de fiscalizar, y que en esta fiscalización sea más efectiva para detectar a aquellos importadores o exportadores que no están cumpliendo con la ley.
y dejar a un lado a los que sí están cumpliendo. Por eso es que se están dando estas figuras de empresa certificada por su nivel de cumplimiento, ¿no? Aquellas a las que voy a molestar un poquito menos porque me han demostrado que cumplen. Ok, ahorita ese tema también me gusta, el tema de la empresa certificada, pero hablando de sigo con del domicilio, Gloria, si tú me lo permites. En un momento dado, la empresa, cuando tenga esas revisiones, efectivamente, por un lado te digo, veo facilidades, por otro lado veo también el problema que tú ya me comentas, es algo que ya tiene establecido la propia autoridad desde hace tiempo. Con esta infraestructura que tiene el SAT, ¿le será suficiente? Que de hecho ese es un problema que yo veo en la práctica. Me gustaría que se ampliara más el campo de contribuyentes que cumplieran, ¿verdad? Y que la autoridad tuviera esa capacidad de esa infraestructura para estar revisando. Sí tiene ahorita la autoridad esa infraestructura para ejercer esas facultades que nos establece para la revisión en domicilio. La aduana moderna, la aduana de hoy está cambiando. Es bien importante reconocer todo el trabajo que se ha hecho con la aduana mexicana, porque hoy en día se cuenta con toda la infraestructura y las nuevas tecnologías para que realmente sea efectiva la revisión. La fiscalización es un tema aparte. La fiscalización es un tema que obedece a, pues no solamente a la mercancía y su clasificación arancelaria, sino la documentación aduanal que se declara dentro de la operación. Entonces, sí hay que permitirle a la autoridad que tenga oportunidad y que tenga el momento idóneo y el lugar idóneo para recabar la información y determinar si la operación se llevó a cabo de manera pues, correcta, ¿no? Va a ser fundamental aquí que consideremos que este punto en el que vamos a revisar en casita o que vamos a permitir que el contribuyente haga su despacho en casa, se limita solamente a las empresas que tienen un nivel de cumplimiento fiscal importante. Se le tiene un grado de confiabilidad. Entonces, pues obviamente va a haber una modalidad para ellas para la fiscalización, distinta a las empresas que tienen que acudir a aduana para realizar el despacho aduanero. Entonces, esta distinción va a ser importante revisarla en reglas. Como estas empresas que van a despachar en domicilio van a ser fiscalizadas de manera especial, dado la oportunidad que se les está dando, y a las empresas tradicionales que despachan en aduana, pues cómo se les va a facilitar el paso por la misma y revisar un poquito con oportunidad posterior, ¿no? Perfecto. Tiene que distinguirse. De esta misma tendencia que tiene todas, yo creo que de manera general todas las instituciones públicas, de llevar a cabo estos trámites mediante internet, debería yo de entender en un momento dado que estos medios van a ser utilizados de manera general o van a ser utilizados para efecto de que también me revisen, porque inclusive debería de entender también que van a tener ese tipo de facultades. Oye, mándame información por estos medios electrónicos, efectivamente para cumplir con esta facilidad que tú me dices, de esta infraestructura electrónica que tiene ya una boga muy fuerte. Fíjate que nosotros estamos a la par de la nueva tendencia, ahora vamos a enviar la contabilidad de manera electrónica. Por ejemplo. Pues de la misma manera, desde el sexenio pasado, se observó ya esta tendencia a pues, facilitar de manera electrónica la transmisión de los datos. Se creó lo que conocemos como la ventanilla única. La ventanilla única facilita la transmisión de todos los actores del comercio exterior, desde las navieras, agentes aduanales, los bancos, los almacenes, el propio importador. Entonces, de manera en que la información se va acumulando en un expediente de comercio exterior electrónico, al que tiene acceso la autoridad. En el momento en que tú validas un pedimento, vas transmitiendo la información de la operación y ya obra pues, en ese expediente que tú estás conformando y declarándole a la autoridad. Entonces, la autoridad va reuniendo la información y la documentación electrónica y va siendo capaz de fiscalizarte desde sus oficinas, ¿no? Desde su plataforma, con un clic. Esto ya está sucediendo con Ventanilla Única. Ventanilla Única, sin embargo, fue pues de manera muy airada, fue publicada, fue validada para todavía cubrir ese periodo de transición del gobierno anterior y pues constituirse como un logro del gobierno anterior.
Sin embargo, no estaba lista como tal, entonces vimos una ventanilla única con fallas, vimos una ventanilla única de repente normada a través de hojas informativas, a través de reglas, pero no en la ley aduanera. Y hoy estamos viendo ya pues la entrada de la ventanilla única, la validación de la ventanilla única en la ley aduanera. Y esto nos está permitiendo pues también crear todo un sistema jurídico a su alrededor que garantice pues cómo se va a transmitir la información, qué pasa cuando la ventanilla se cae, qué oportunidades tiene el contribuyente, qué pasa si no se transmite la información electrónica correctamente, las sanciones. Ahora ya está la figura en ley, ¿no? Y sí va a haber una oportunidad de fiscalización pues más efectiva, más económica para los importadores y exportadores. Un cambio importante, entonces, sí, muy importante. Que en cuanto a la esta moda de fiscalizar por estos medios. Sí, porque ya tienen toda la información. Incluso a través del COBE, que es el comprobante de valor electrónico, ya el importador transmite el valor de la mercancía a la propia autoridad. Esa es la figura que ya se eleva al rango de ley y que ya tenemos de manera más cierta los contribuyentes, ¿no? Ok, ahí hablando de esta ventanilla única, ya me comentabas cuáles eran las situaciones que se podían estar manejando a través de esta ventanilla única. ¿Qué otros trámites a través de esta ventanilla única podríamos llevar a cabo? Pues es fantástico para los operadores de comercio exterior el poder realizar los trámites de los permisos, por ejemplo, con SAGARPA, Semanat, SEDENA, lo que le llamamos las restricciones y regulaciones no arancelarias de la Ley de Comercio Exterior, a través de medios electrónicos. No todos estuvieron listos en tiempo, entonces van poco a poco agregándose estas dependencias en esta posibilidad de que los permisos los obtengas de manera electrónica y ya la autoridad aduanera tenga en la misma plataforma acceso a los mismos. De esta forma, cuando el agente aduanal o el representante legal aduanero, en su caso, elaboren el pedimento, van a poder invocar estos pues, datos electrónicos para dar cumplimiento a los permisos. Y esto elimina fallas, omisiones en los permisos, errores en los permisos, elimina permisos falsos, que también había ocurrido, y elimina el olvido del propio agente aduanal o de sus empleados. Híjole, no lo adjunté, ¿no? Y sanciona al contribuyente. Elimina pues muchos elementos que antes se referían a la parte operativa aduanera. Hay una plataforma también para dentro de la ventanilla que ahora cambia de nombre al Sistema Electrónico Aduanero, el SEA, pues para también realizar trámites ante la aduana, ¿no? Trámites operativos. Dentro de las reglas se establecen varios trámites para ciertas posibilidades, ciertos beneficios dentro de las reglas de carácter general. También se pueden hacer en la plataforma de la ventanilla, hoy Sistema Electrónico Aduanero. También la posibilidad de enviar los pedimentos, transmitirlos por parte de los representantes legales, la información de otros actores de comercio exterior. Eso es fundamental, ¿no? La facilitación aduanera en todo su esplendor. Sí, ¿tú opinas que esto sí nos va a facilitar estas situaciones? Perfecto. Por supuesto, ya lo estamos viendo, no solamente con el argumento del ahorro en impresión de hojas, que siempre fue un argumento curioso por parte de la autoridad. ¿Cuánto nos ahorramos en la impresión de papel? Pues más bien cuánto nos ahorramos en errores los contribuyentes, ¿no? Ese es un tema impresionante para comentar. ¿Y cuánto realmente vamos a garantizar, de qué manera vamos a garantizar que la operación sea más sencilla y más rápida? Y eso en tiempo y en logística genera también un ahorro económico. Tanto para el mismo importador, exportador, como para las propias autoridades. Para fiscalizar. Claro. Es un ahorro en la fiscalización, ¿no? Correcto. Ahí, estos medios, ¿sí se van a aplicar de manera general o van a ser para estas empresas que comentábamos como certificadas? No. La ventanilla como plataforma aplica de manera general a todos los importadores y exportadores. Perfecto. Entonces, bueno, pues estos son los medios electrónicos que actualmente se establecen en dicha ley aduanera. Se elevan a la ley aduanera y eso nos da esta certeza jurídica. Ya tenemos la posibilidad, pues, de que la ventanilla tenga, pues, una plataforma legal que la soporte, ¿no? No que esté en reglas sin hojas informativas, como había sucedido. De acuerdo. En estas materias, en esta ventanilla única,
Hay situaciones invariablemente y bueno, pues en la práctica, pues sucede que de repente, pues tú ya lo comentabas, oye, pues se cae, ¿qué hago? Situaciones... Se nos cayó el sistema. Sí, ¿no? Que a veces desafortunadamente en otras cuestiones pues no tienen contempladas. Afortunadamente en este tipo de regulaciones sí están contempladas. Ahora ya lo está. Con anterioridad no teníamos esta certeza, ahora ya se encuentra la opción por parte de nuestra autoridad de qué debe de hacer el contribuyente cuando no exista sistema, ¿no? Cuando el sistema obviamente se sature por la cantidad de operaciones, el sistema obviamente también se tiene que ir adecuando, la autoridad tiene que ofrecer un sistema mejorado, que se actualice para soportar el volumen de operaciones que tiene nuestro país, ¿no? Pero ya se prevén los mecanismos en caso de que el sistema falle, ¿no? Y cómo realizar el despacho y que no se frenen las operaciones en la aduana, que puedan continuar de manera, pues digamos, antigua, ¿no? Que se pueda hacer la operación aduanal. Perfecto. Ahora, de estas facilidades electrónicas, por supuesto, ya me estás dando la pauta para comentar que esta implementación facilita muchísimo a los contribuyentes estos despachos aduaneros, todos los trámites que tenemos que realizar. Derivado de esto, hay modificaciones importantes en las sanciones. Hay modificaciones que se adecuan a precisamente la nueva estructura electrónica. Tenemos ya sanciones específicas. Como sabemos, en el caso de la transmisión del COBE, el importador tiene que transmitir la información relacionada con el valor de la mercancía. Obviamente puede soportarse en tercero, en este caso puede ser incluso el agente aduanal, pero se entiende que la información la proporciona el importador. Y esto toma una importancia fundamental porque este tipo de información sirve para generar pues, la base gravable sobre la cual se van a calcular los impuestos a comercio exterior y los aprovechamientos. Entonces, lo que se prevé ya son sanciones por enviar esta información de manera incorrecta y pues son sanciones bastante agresivas, sobre todo en el tema de omisiones o errores que involucren subvaluación y de cualquier otro error dentro de esta transmisión de datos en el COBE o en los documentos relacionados con la operación aduanera. Son multas que pueden parecer discretas, van por ahí la multa por transmisión de datos erróneos en subvaluación va de los 18,000 a los 30,000 pesos. Y esto pues tiene una importancia porque no estamos hablando de pocas operaciones para varias empresas, ¿no? Un pequeño error en el valor puede generar una sanción importante. Una empresa que maneje 200, 300 operaciones semanales puede ser un dato fundamental en la operación, un costo. Y por otro lado, las sanciones menores que van desde 1,420 hasta 2,030 relacionadas con cualquier otro error en la documentación aduanera que se envíe de manera electrónica. Consideramos que esto puede ser pues, una amenaza, una manera muy agresiva de fiscalizar a los contribuyentes en cuanto a la sanción, ¿no? Porque sí son datos que ocurren en el día a día que pueden estar erróneos y que ahora tienen sanciones muy agresivas. Es un cambio importante. Y que en un momento dado, bueno, pues a la hora de estar fiscalizando, que la autoridad se dé cuenta, pues a lo mejor te aplica una sanción de no sé cuántos años. Sí, y por volumen, ¿no? Entonces, si te hubieras equivocado constantemente un mismo error o diferentes errores en tus operaciones, sí tendrías una contingencia fiscal importante, ¿no? Es un tema, es un poco agresivo en cuanto a esta proporcionalidad que tienen estas sanciones, ¿no? Con la operación aduanera. Y es un tema que también puede ser objeto de defensa jurídica. Este tipo de sanciones, ahí ya me preocupaste. Ahí ya me preocupaste. Estamos porque preocupados todos. Entonces, porque sí definitivamente puede ser muy importante, pero debe de haber en un momento dado a nivel operativo, pues alguna forma pues de corregir, que ya me comentabas, es la propia ventanilla. La ventanilla te permite la plataforma para corregir los COBEs, ¿no? Pero lo que sucede es que en la operación diaria está soportándote en información que se transmite y que muchas veces te das cuenta de los errores de manera posterior. Claro, hay errores que con dolo tratan de evitar el pago correcto de los impuestos y es a lo que se aboca la autoridad en la fiscalización, pero hay otros errores que son cotidianos,
errores en la operación, un error de dedo de los empleados de la agencia aduanal que elaboran los documentos, que pueden ser objeto de estas sanciones. Y ahí consideramos que es un poco elevado el tema de la sanción. Pues entonces puede ser una gran contingencia para los importadores. Hay que estar con la operación al día y correcta, ¿no? Es también un estándar, subir un poco el estándar para el contribuyente. Ahí el pero del representante legal también. Pero siendo responsable solidario, pues va a tener que cuidar muy bien su chamba, ¿no? Claro. Es subir un poco el estándar. Va a estar. Espero que estemos listos. Y vamos a tener que estar muy preparados para no cometer ese tipo de situaciones. Así es. Híjole, va a estar interesante, va a haber muchas situaciones ahí. Bueno, ya me comentabas, Gloria, que en cuanto a que ya desapareció el apoderado aduanal, ¿qué sucederá? Bueno, usted menciona que en el primer desapareció la figura del apoderado aduanal. ¿Qué sucede con aquellas empresas que tienen un apoderado aduanal vigente, Gloria? Esto es bien importante porque el apoderado como figura desaparece de la ley, pero no los que ya contaban con su autorización. Las empresas que ya estaban operando con su apoderado, pues hoy en día podrán seguir trabajando hasta en tanto no se les cancele esta autorización. Obviamente esta figura va a migrar al representante legal aduanal, salvo que el apoderado en su caso quiera adquirir esta nueva responsabilidad de la que hablábamos, ¿no? Porque pues anteriormente un apoderado no tenía esta responsabilidad solidaria, ahora la va a tener. Entonces vamos a ver cómo van a migrar las autoridades en las próximas publicaciones en reglas, pero hasta este momento la figura permanece. ¿Hay algún límite de tiempo para utilizarlos? Hasta que no se cancele la figura ya otorgada por el derecho adquirido y la irretroactividad de la ley, pues ellos pueden seguir operando, ¿no? De acuerdo. Todavía tenemos pendientes publicaciones de cómo van a migrar. Esto si es que así lo deciden. Así es, tenemos pendiente la publicación de las reglas de carácter general, hay que estar muy pendientes porque a través de estas reglas esperamos que se afinen estas figuras nuevas dentro de la ley aduanera. Nos expliquen un poquito más cómo nos van a permitir operar con estas figuras, ¿no? Va a estar interesante ver si efectivamente pues, les interesa a estos apoderados pues migrar esta figura. Si les interesa. Y además, ¿no? Si efectivamente las empresas están dispuestas, porque creo que es un problema práctico, si están dispuestas a pagar lo que en un momento dado vayan a proponer, ¿no? Claro, y sobre todo, saber que contar con un representante legal aduanal implica contar con la infraestructura para que ellos puedan operar y sustituir a un agente aduanal. Es una figura que ha sido muy comentada, ¿no? La figura del agente aduanal, sin embargo, pues ha sido coadyuvante del crecimiento del comercio exterior mexicano, ¿no? Habrá que ver si esa figura, que sí es este punto. Perdón, dentro de esta infraestructura que me comentas ahí, sí ya me interesó, para efecto de las personas que estén interesadas, nada más como dato informativo. Dentro de esta infraestructura, ¿qué debería de contar un representante legal para poderse considerar como representante y cumplir con el requisito? En primer lugar, haber sido pues autorizado como tal, haber acreditado los exámenes, cumplir con los requisitos, pero además contar con una infraestructura de una plataforma electrónica que le permita transmitir los datos. Muy simple, cuando tú elaboras un pedimento tienes que transmitirlo para que la autoridad valide y guarde la información. Y al validarte la información puedas continuar con la operación, pago de los impuestos y puedes realizar físicamente el trámite ante la aduana, reclamar las mercancías, llevarlas de un lugar a otro, como es del almacén directo al punto donde se activa el mecanismo. Toda esa infraestructura, tanto logística como electrónica, la debe de proporcionar el importador o exportador. Entonces, sí se habla de una infraestructura económica, logística, y también de contar con las personas que tengan el conocimiento. Hablabas tú de la oportunidad en la capacitación a estas personas. Va a ser, obviamente, fundamental que cuentes con la confianza de contratar a personal calificado como representante legal aduanal, ¿no? Eso va a ser también muy interesante. Bueno, ya comentando, porque desafortunadamente se me acaba el tiempo rapidísimo, hablando de estas empresas certificadas, Gloria, ¿qué es una empresa certificada? Pues siempre les he llamado unas empresas como empresas VIP, son empresas que tienen ciertos beneficios en función a que
pues por su volumen de operaciones y su grado de confiabilidad, pues cuentan ya por parte del SAT con cierto nivel o calificación como buenas empresas. Entonces, a ellas se les otorgan a través de reglas, todavía lo tenemos a través de reglas de carácter general, pues ciertos beneficios como pues una extensión en los plazos de permanencia en importaciones temporales, rectificaciones que hasta en su momento habían sido prohibidas, ellos podían realizarlas, podían tener beneficios en los despachos que realizaban en cuanto a las sanciones que no fueran tan estrictas. Hay una gran cantidad de beneficios, hay varios tipos de empresas certificadas y pues sí refiere mucho a un grado, un nivel de cumplimiento mayor, ¿no? Una certeza, una confianza en ellas. Bueno, entonces me estás comentando que esto es a través de reglas de carácter general, pero vaya, se les da alguna constancia. ¿Cómo me puedo decir, bueno, yo soy una empresa certificada? Miren, plataforma, obviamente nosotros estamos hablando del sistema aduanero automatizado integral, que es donde se transmite toda esta información. Se está previendo precisamente cuando las empresas ya tienen una característica como empresa certificada o cuando las empresas habían sido asignadas como empresas importadoras o las que son solamente exportadoras, la plataforma te reconoce porque son autorizaciones y registros que otorgan nuestras autoridades. Entonces, estas empresas, dentro de su registro como contribuyentes, ya cuentan con esta característica de ser empresa certificada y la reconoce el sistema, ¿no? Y pueden validar los pedimentos bajo estas características de empresas especiales, ¿no? Dentro de estos cambios, de esta empresa certificada, para efecto de la reforma en materia aduanera, ¿en estas empresas hubo algún cambio significativo? Un cambio fundamental fue una nueva figura de empresa certificada y este es el operador económico autorizado. Esta empresa, además de todos los requisitos que ya vienen manejándose para las empresas certificadas, va a tener que garantizar que cuenta con toda la seguridad, cuenta con las instalaciones y cuenta con todo el equipo para que toda su cadena de provisionamiento sea segura. Sobre todo, estamos hablando de empresas exportadoras que tienen que cumplir con ciertos estándares a nivel internacional en cuanto a temas de terrorismo, en cuanto a temas de seguridad, en todo el proceso productivo. Entonces, estas empresas que gozan de beneficios a su llegada a otras naciones para el tema de la fiscalización, pues desde aquí tienen que garantizar que son seguras, ¿no? Entonces, este tipo o este modelo nuevo de empresa certificada, pues es un avance, ¿no? Es como esas empresas que se llamaban NEC con anterioridad, pues ahora ya les vamos a llamar los operadores económicos autorizados, ¿no? Perfecto. Entonces, son las empresas VIP, tienen esta clase de... Así es. Y estamos esperando que en reglas se publiquen qué beneficios van a tener por gozar de tan alto nivel de cumplimiento y de seguridad, ¿no? Okay. Porque pues no ha habido un gran atisbo en reglas todavía para ellas, pero la ley ya las contempla de esta manera, ¿no? Perfecto. Entonces habrá que esperar ahí pues esos beneficios, ¿no? Bueno, yo diría inclusive estímulo. Oye, yo quiero llegar a hacer una clase de estas empresas, pues para tener toda esta clase de beneficios. ¿Y me voy a portar bien? Mejor, ¿verdad? Exacto. Siempre vale la pena. Es lo que yo he dicho. Son los importadores exportadores VIP de México. ¿No? Claro. Con sus beneficios. Yo considero, es lo mismo que ser fiel, ¿no? Hay que serle fiel. Así es, así somos nosotros, los hombres. En este tipo de situaciones, para efectos, en materia de Código Fiscal de la Federación, por supuesto, utilizamos de manera supletoria en diversas leyes el Código Fiscal de la Federación. En cuanto a estas notificaciones, ¿vamos a utilizar los mismos medios de notificaciones que tenemos en Código en materia aduanera? Nosotros estamos atentos a las publicaciones que se hagan próximamente en reglas porque para la ley aduanera cambió el capitulado de notificaciones. Nosotros nos estamos adecuando de la misma manera que en Código a las notificaciones electrónicas a través de la plataforma del contribuyente. Lo que no sabemos aún es si este capítulo de notificaciones electrónicas se plantea utilizarlo dentro del portal o bien dentro del sistema actualmente conocido como la ventanilla única, que es el sistema electrónico aduanero y que puede ser
la vía idónea para notificar de cualquier procedimiento administrativo por parte de la autoridad aduanera. No sabemos si van a usar el sistema de la autoridad fiscal o el del sistema aduanero, ¿no? Perfecto. Estamos pendientes de la publicación de reglas, pero pues sí va a ser una nueva modalidad en las notificaciones al comercio exterior mexicano. De acuerdo. Y bueno, ahorita comentando un poco lo que estábamos comentando antes de entrar al aire, realmente en la práctica, Gloria, ¿crees que toda esta reforma sí facilite de manera integral, esta reforma sí facilitará la importación y exportación de mercancías? Debe de, y el objetivo principal, lo que vemos plasmado en la reforma, es una adecuación de nuestro sistema aduanero a la facilitación que a nivel internacional está imperando, ¿no? Esperemos también que la ley aduanera sufra los cambios esperados en cuanto a la modernización de los regímenes aduaneros y un poco al mayor detalle del tema de valoración aduanera, que hoy es un poco un tema no explorado, ¿no?, por la autoridad. Entonces, sí esperamos cambios posteriores, pero esta reforma solo refleja pues la adaptación de nuestro sistema aduanal a los compromisos internacionales de facilitación. Y perdón, nuevamente abusando de los comentarios que hicimos, nos comentas que tenemos pendiente por ahí una reforma en materia aduanera que a ti en lo particular te llama la atención. Sí, dado que nuestra operación aduanera está cambiando y estamos teniendo cada vez más relación con otras naciones con sistemas jurídicos distintos, nuestros regímenes aduaneros deben de transformarse en aquellos que permitan mayores oportunidades para los mexicanos, para tener una plataforma con mayor versatilidad en cuanto a lo que podemos hacer con insumos extranjeros y cómo podemos exportar y gozar de beneficios fiscales. Se habla mucho, y será un tema interesante en otra ocasión, hablar de cómo cambió y cómo se transformó la maquiladora mexicana. Entonces, estos regímenes aduaneros están pendientes de una verdadera transformación de cara a los compromisos internacionales, y pues eso es lo que esperamos en una nueva propuesta de reforma aduanera, ¿no? Sí, digo, hablando en esa materia de las empresas maquiladoras, pues por supuesto siempre vemos a China como el gran monstruo, ¿no?, maquilador. Pues yo considero, por supuesto, y siempre lo he comentado así, que a través de implementaciones fiscales, pues por supuesto pueden impulsar o inclusive pueden reprimir, ¿no?, este tipo de operaciones. O más que reprimir, constituirnos como un país competitivo frente a estos nuevos grandes productores, ¿no?, que tienen estas tendencias de producción tan elevadas y estos proyectos tan importantes en nuestro país. Hay que aliarse con ellos más que enfrentarlos, ¿no? Hay que buscar la manera de crear una buena relación comercial en donde podamos aprovechar nuestras simetrías y asimetrías, ¿no? Sería una buena oportunidad de negocio. Más que repelerlos, acercarnos a ellos, ¿no? Perfecto. Y por último, porque te repito, desafortunadamente el tiempo se me va, me encantaría poder platicar un poco más de ti, pero pues desafortunadamente el tiempo se nos acaba. ¿Algún último comentario, algún punto que consideres importante en cuanto a esta reforma adicional a lo que ya hemos comentado, Gloria? Pues recomendarle mucho a nuestros contadores, a nuestros fiscalistas, a nuestros abogados fiscalistas, el que conozcan estas reformas, el que se adentren al conocimiento del comercio exterior mexicano. México es un país muy activo en el comercio internacional y cada vez más vamos a enfrentar la asesoría a empresas que están relacionadas con operaciones de comercio exterior. Cada vez vamos a requerir más conocimientos que nos hagan profesionistas más competitivos en la nueva tendencia que tiene México pues de cara a estos compromisos internacionales. Para mí es fundamental que los contadores de hoy sepan la importancia del comercio exterior mexicano en nuestra actividad, ¿no? Perfecto. Bien, me permito entregarte este reconocimiento a nombre de GBA. Me voy a permitir leerlo literal. GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México
a la licenciada en Derecho, Gloria Estrada Antón. Bueno, ahí voy a omitir todos los títulos que tenemos. La licenciada en Derecho, Gloria Estrada Antón, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Bueno, está a nombre de la contadora Ángeles Mandujano, a nombre del contador público certificado Andrés Ávila García, México DF, diciembre del 2013. Estimada Gloria, muchísimas gracias. Me permito entregarle, por favor, le brindamos un aplauso a la licenciada. Y bueno, pues ya hicimos el compromiso. Yo espero verte pronto y espero poderte tener el gusto de entrevistarte otra vez. Será un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias. A mis estimados colegas, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Los Mejores Fiscalistas. Hasta luego. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.